Hola, hola a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Yo soy Adrián Magaña y les hablo desde el sur de California y estoy aquí con mi compañero Diego desde la Ciudad de México. Y el día de hoy les vamos a platicar un poco sobre uno de los mensajes que dio el maestro de Benjamin Creme, uno de tantos mensajes que dio a través de Benjamin Creme y que aparecieron en la revista Nature International. El mensaje del cual vamos a hablar hoy es el Hijo del Hombre, que fue inicialmente publicado en la revista Nature International en junio de 1984. Y este artículo en particular, am, Benjamin Crane luego lo publicó, lo republicó en uno de sus libros, La misión de Maitreya, en el volumen 3, en el capítulo 1, es con el artículo con el cual él inicia la conversación y habla de una plática que Benjamin Creme dio en San Francisco, en la cual va pues desglosando el mensaje de su maestro y lo que esto significa, quién es Maitreya, cuál es su misión, cuáles son sus prioridades, y habla de por qué usa el término del Hijo del Hombre. Y para empezar esta plática, pues Diego, te paso la palabra. ¿Qué nos puedes tú comentar acerca de este mensaje? Muchas gracias, Adrián. Pues bienvenidos a todos. Es muy interesante este mensaje que que se publica primeramente en la revista y después se reproduce en el libro, porque me parece que es uno de los artículos que dictó el maestro, que es de los más esclarecedores, que revelan la verdadera naturaleza de Maitreya, que es el Cristo. Nosotros debemos recordar que el Cristo, nosotros identificamos, o la mayoría de la gente identifica a Jesús con el Cristo y dice Jesucristo, pero si nosotros, como lo hemos mencionado en otros programas anteriores o videos anteriores, decimos que realmente son dos personalidades o dos personas distintas. Entonces, el Cristo es realmente el maestro de Jesús, quien es el instructor, el gran instructor de todos los maestros al frente de la jerarquía espiritual de maestros. Este gran ser ocupa un cargo muy especial dentro de la jerarquía, que es justamente el del Cristo, que es un nivel, además, un nivel de elevación espiritual determinado, que está obviamente pues por encima de todos sus discípulos, que son los maestros. Entonces, tenemos que empezar diferenciando la persona del Cristo de Jesús, que en ciertos momentos se pueden considerar como uno solo, porque durante la labor que Jesús realizó eh, en Palestina, fue muchas veces adumbrado, es decir, que trabajó el Cristo a través de Jesús. Entonces, muchas palabras, muchas ideas de Jesús fueron realmente del Cristo, que fue su maestro. Así que, regresando, digamos, al tema, tenemos que aclarar y decir, más que nada, y percatarnos de que la humanidad en general tiene una idea eh, pues muy vaga y bastante deformada de lo que es la naturaleza del Cristo, porque identifican al Cristo con el mismo Dios. Hay una relación obviamente muy cercana de la cual vamos a hablar. Hay una relación muy cercana entre el Cristo y la divinidad. Pero cuando se habla del Cristo, se habla como que Dios regresa y siempre se le ve con un gran temor, con un desasosiego, con una inquietud, como lo dice Ben, con turbación, con temor, con miedo, porque es la imagen que las instituciones religiosas han creado sobre la naturaleza de Dios como un Dios, primero que nada, una visión muy mística del Cristo presentada por estas iglesias
como un ser omnipotente y también no solamente omnipotente, sino iracundo y vengativo. Se le ve como un gran juez. Entonces, al verlo como un gran juez, se le ve también como un productor de una serie de sanciones o castigos por la actuación del ser humano. Es decir, al ser humano se le ha colocado muy por debajo de su valor y así se hizo en los tiempos bíblicos y se siguió haciendo por muchos años para poner, por un lado, a Dios o al Cristo muy, muy lejos y muy por encima de nosotros, es decir, de la humanidad, y a la humanidad muy por debajo de nuestra propia dignidad y de nuestra propia estatura real. Creo que ese es lo primero que tenemos que aclarar. Hay una distancia muy tremenda y hay una relación de un poco de casi sojuzgamiento del ser humano ante la divinidad. Es una imagen que fue creada a propósito por los líderes de la iglesia para tener un control sobre todos los seres humanos. No sé si tengas algo que comentar a este respecto, Adrián. Muy rápido para complementar todo lo que has dicho, voy a leer un parte de aquí de uno de los párrafos am, de este mensaje, ¿verdad? Es muy triste y lamentable que una visión del Cristo tan deformada haya impregnado la conciencia humana a tal extremo. No existe semejante ser. Para comprender la verdadera naturaleza del Cristo, es necesario verle como uno entre hijos iguales de Dios, cada uno dotado con pleno potencial divino, diferenciándose únicamente en el grado de manifestación de esa divinidad. Habla un poco aquí de lo que tú has estado comentando. Una es de que nuestra percepción de lo que es el Cristo ha sido, pues, confundida, ¿verdad? Por la influencia de las religiones, de la interpretación de lo que es el Cristo en las diferentes religiones. Y básicamente, em, hijo, el Cristo es uno, digamos que uno de tantos hijos iguales de Dios, pero que hay una diferencia y es su capacidad de manifestar esa divinidad. Y eso es una de sus principales prioridades, es de que cuando Él esté aquí entre nosotros, abiertamente, am, va a demostrar esa divinidad y nos va a poder guiar para que poco a poco nosotros podamos ir manifestando esa divinidad que es parte de nosotros. Am, Cierto. hay otros aspectos de Antes de este que, mensaje. Dime. no sé, me gustaría complementar lo que tú dices. Eso es justamente lo que le da el título al propio artículo que habla del Hijo del Hombre. Lo que el maestro trata de establecer muy claro es justamente que para clarificar cuál es la naturaleza del Cristo, es mencionar en primer lugar que él fue uno de nosotros, es decir, fue, como todos nosotros, fue en primer lugar un hombre, y él fue creciendo en esa, justamente, adquiriendo esa conciencia de su propia divinidad a un nivel excelso. Entonces, lo primero que habría que mencionar es justamente que él ha pasado, y lo dice el maestro, él ha pasado por toda la problemática que la experiencia humana da a todo ser humano a lo largo de infinidad de vidas. Entonces, él menciona que no ha habido un sufrimiento en toda la escala de la experiencia humana que él mismo por el que él mismo no haya pasado, que él mismo no haya sufrido. Y eso le da justamente la capacidad de entender y comprender el sufrimiento humano y, vamos a decirlo así, de alguna manera, tener una empatía con toda nuestra realidad y comprendernos perfectamente. Dice que él experimentó todo y con una extensión a lo largo de todas las vidas que lo llevaron a su logro.
Por tal motivo, no hay nada que en ese panorama él no haya podido experimentar y entender para la humanidad. Eso dice mucho porque, en primer lugar, lo establece como uno más, un, un, un hijo de Dios, un hombre más como todos nosotros. Por eso se menciona como el hijo del hombre. Ujú, Recordemos que él es el ser humano prácticamente que ha logrado el mayor avance como dentro de nuestra tierra, de nuestro planeta, porque si bien ha habido grandes hombres que han venido y personas que han pasado ya de la etapa del ser humano como tal o del hombre, pero que han venido de otros planetas, de otras esferas. Y él es prácticamente el más avanzado, el que siguió y tuvo un avance, pues meteórico, por decirlo de alguna manera, y pudo ponerse a la cabeza incluso a generar esta estatura de un Cristo en nuestro planeta, que incluso es poco común en muchos planetas, no obstante que son planetas más evolucionados, algunos nunca tuvieron la estatura de un Cristo. Y bueno, creo que para redondear esa idea, antes de lo que ibas a decir, eh, tan, 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 tan muy equivocada o tan muy extraña esta imagen que se nos ha creado, que se nos dicen o se le dice a las personas que son eh, adeptas a algún tipo de iglesia que hay que temer a Dios o que si son hombres temerosos de Dios. O sea, a qué grado se ha llegado en la idea de Dios, ¿no? Decir que si es Dios tenemos que temerle, cuando yo más bien podría notar que Dios es igual a amor, no, no, no a un ser al que se le tengan que tener temor. ¿O qué piensas tú, Adrián? Am, bueno, a mi entender y basado en lo que estamos aquí leyendo, am, el Cristo es básicamente la encarnación del amor. Entonces, no sé cómo vayamos interpretando lo que es el amor, pero a un ser amoroso, a un ser divino amoroso, no creo que sea necesario tenerle temor, sino todo lo contrario. Y eso abre la puerta a la siguiente sección de este mensaje, en el cual habla de que si se apareciera el día de hoy, ¿verdad?, frente a nosotros el Cristo, muy pocos de nosotros lo reconoceríamos. Ujú. Am, Dice aquí que en general pasaría desaparecido, ¿verdad?, entre la multitud. Am, ¿Qué nos puedes comentar de esto, Sí, bueno, Diego? claro, lo primero que el maestro en su artículo deja claro es que hay que aclarar cuál es la realidad de Dios. Es decir, viene a decir, bueno, Dios no es precisamente la persona o el personaje que se ha querido posicionar en la mente de los hombres, así se hizo. A lo largo de cientos o miles de años se ha dejado esta imagen que hemos comentado. Y realmente el maestro dice que la realidad de Dios es verlo no como a un personaje, como a una persona, sino más bien como la suma de una serie de energías, de fuerzas que se producen en la naturaleza y realmente en todo el cosmos. Él lo que está tratando de establecer es justamente la base espiritual de la vida en cada aspecto de la creación y de cada individuo. Es decir, no existe una dimensión espiritual en todo lo que existe, en todo lo que se ha manifestado. Es decir, contrariamente a lo que la misma ciencia alguna vez o muchas veces ha dicho, es que somos casi una casualidad, pero eso no es cierto. El maestro viene a explicar que todo lo que existe tiene una base espiritual y como base espiritual tiene también un propósito y que cada cosa que existe, no importa en qué reino, en qué plano, tiene un propósito espiritual, es decir, tiene un objetivo y el entendimiento o el acercamiento a la divinidad es entender justamente cuál es la realidad entre el ser humano, entre el hombre
no el hombre en general, pero cada uno de nosotros y la propia divinidad, hasta llegar al punto de que nosotros nos asimilamos y somos parte de esa misma divinidad. Es decir, la idea que se ha ya mencionado en muchas ocasiones en poner el Dios trascendente que está más allá de toda la creación para acercarlo y para ligarlo con el Dios inmanente que está en el corazón y en la mente de cada individuo y en todo lo que existe, en cada cosa. Y todo eso tiene una idea original y primordial, que es la unicidad de toda la vida. Es decir, todo lo que existe tiene vida, está vivo y todo pertenece a una gran idea. Es decir, todo lo que existe, todo lo que se manifiesta y aún lo no manifestado, pertenece a esa divinidad. Esa divinidad podemos asimilarla a la vida. Todo está vivo y todos formamos parte de esa vida, ¿no? No sé si me estoy explicando lo suficiente. Me parece que bastante bien, estás en lo correcto. Am, Todo está relacionado con esa unidad que es la divinidad. Y de ese proceso y de todo eso nos viene a hablar Maitreya. Am, Exacto. Dentro de esa unicidad de, 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 de de la vida, hay una multiplicidad porque la vida al manifestarse se descompone una serie de energías que dan lugar a una serie de fuerzas que eh, están manifestadas, que están dadas por una serie de leyes que están establecidas previamente, es decir, hay una sincronicidad fabulosa que nosotros no podemos comprender, pero todo eso tiene que ver justamente con la capacidad del ser humano que va a ir adquiriendo una conciencia despierta de Dios, donde él va a poder ir observando o va a poder ir conociendo todas y cada una de esas fuerzas que lo componen y al mismo tiempo podrá ir entendiendo justamente cuál es el lugar y la dimensión que él tiene y cómo forma parte de esa miriada de fenómenos en los que él está inmerso y que él es una pequeña parte, pero que es una pequeña parte que está en transición. Es decir, cada uno de nosotros venimos en conciencia desde algo muy lejano, vamos a decir, muy primitivo, y algún día seremos tal vez una vida planetaria, es decir, tal vez algún día algunos de los seres humanos les toque enalmar un planeta, o sea, ser un dios planetario, un logos planetario. Eso forma parte de la unicidad de la vida en todo, que anima todo el cosmos y que le da expresión a cada aspecto de la creación. Por lo tanto, esta vida, este Dios, se expresa como una multiplicidad. Y así es como lo tenemos que ver, como una suma de energías y de fuerzas que se expresan en la naturaleza, con muchas otras que no están expresadas, siendo esta idea que acabamos de mencionar, pues es muy diferente de cómo nos la venían explicando a lo largo de muchos años, ¿no? Si lo entendemos así, veremos que todo puede ser más comprensible hasta cierto punto, ¿verdad? Eh, Parece que según el maestro y según Ben, en sus comentarios al artículo del maestro, nos dice que muy probablemente la explicación de Maitreya sea algo similar a esto, explicando cuál es la naturaleza de Dios a través de la aplicación y más que de la aplicación, del desarrollo de estas leyes y fuerzas y la actuación de otros elementos, como en este caso habla la Biblia de Dios, que cuando dice que Dios es un fuego consumidor. Dentro de este conocimiento, el fuego tiene que ver con Agni, que es el fuego, que al mismo tiempo tiene mucho que ver con la actual raza aria, que significa el desarrollo, que tiene como objetivo el desarrollo de la mente. O sea, todo está entrelazado de una manera muy especial, aplicando la básica ley de cómo es arriba es abajo, ¿no? La ley de correspondencia. Entonces, la,
la situación es que no solamente comprendamos estas leyes, sino que al mismo tiempo vamos a ir experimentando y vamos a ir relacionándonos con ello de una manera realmente consciente. Como un ejemplo, los maestros de sabiduría han justamente logrado esta realización divina en un cierto nivel, es decir, han realizado a Dios y su conciencia incluye muchos niveles, muchos planos que pues nosotros apenas si tenemos conciencia o tenemos conciencia únicamente, ¿cómo llamarle? Intelectual, pero que no podemos percibir, que no podemos experimentar, que no podemos ni siquiera verificar o comprobar, pero tienen una relación que está clara y trabajan justamente, tienen la capacidad de trabajar con esas leyes, con esas energías y pueden hacer cosas que pues para nosotros son impensables, son realmente para nosotros como unos verdaderos magos. Ellos, algunos de ellos han entrado a la mente de Dios y aquí habría que hacer otra distinción porque para el conocimiento usual hay un solo Dios, pero dentro de esas leyes hay Dios a ciertos niveles. Habría un Dios planetario que conocemos nosotros como el Logos planetario, habría otro Dios que es el Logos solar a nivel del sistema, y habría más allá un Dios a nivel cósmico de la galaxia, cuando se dice que sobre el cual no podemos conocer nada y no es por una irreverencia, si quisiéramos conocer, sino que está tan lejano de nosotros, tan lejos de nuestra posibilidad incluso de comprensión, que no podríamos tener una idea de esto. Por eso, pues se dice justamente que, que tenemos simplemente que empezar con el Dios más cercano y tratar de comprender a ese nivel. También entre nosotros, aquí, bueno, entre los seres humanos, entre la humanidad, habrá personas que ya tengan un inicio, un acercamiento a la jerarquía espiritual de maestros porque han logrado lo que se denomina como una iniciación o dos iniciaciones. Es decir, ellos están entrando al reino de Dios, que es el reino de las almas. Es justamente cuando esa parte, que es un reflejo de la propia divinidad en cada ser humano, empieza a hacerse sentir en la personalidad y entonces esa personalidad ya tiene algunos elementos de la divinidad que están en acción, como por ejemplo el amor divino, el alma, hemos dicho en otras ocasiones que su principal función es la de servir y la de amar. Entonces, cuando el ser humano empieza a descentralizarse de sí mismo, deja de verse el ombligo y empieza a pensar en todo menos en él mismo, pues su alma está haciéndose sentir, está empezando a actuar y él mismo ya está entrando justamente al reino de Dios, que no es otra cosa que el reino de las almas, ¿no? Y justamente empieza a formar tímidamente o de alguna manera con la jerarquía espiritual de maestros, es decir, empieza a trabajar realmente con las fuerzas de la luz. Así lo, así lo dicen los textos de este conocimiento, Adrián. Ujú. Muy interesante. Hablaste de varias cosas de las cuales también Benjamin Crane menciona en su análisis del texto. Aquí estamos hablando del proceso de iniciación, del cual Ujú. Maitreya obviamente nos va a explicar. Y también viene a inaugurar las escuelas esotéricas, ¿verdad? Las Así escuelas es. de los misterios, de lo cual ya estas escuelas nos van a enseñar, nos van a platicar de muchos de los temas de los cuales tú has estado platicando en los últimos minutos, todo ese proceso de iniciación y de expansión de la conciencia y de autoconocimiento para que sea la personalidad que poco a poco esté bajo el control de nuestra divinidad. Todo Ujú. ese proceso que se va delineando a través de las diferentes iniciaciones. Pues sí, justamente al hablar de la jerarquía espiritual de maestros, podemos decir, se me pasaba a comentar, que siendo que todos los maestros son los maestros y los devas o ángeles son discípulos del Cristo, que es el instructor del mundo, pues justamente toda la jerarquía espiritual forma parte de su ashram, ¿no?
es su grupo, es como decir, como su escuela, el lugar donde él instruye a todos estos grandes seres que están aún un poco debajo de él. Y este ashram que él tiene es un gran ashram, pero en el organigrama, digamos, de la jerarquía, existen lo que se llama 3 departamentos, y en cada uno de esos departamentos, uno de ellos se divide en 3 y forman realmente 7 divisiones. Hay realmente, hablando ya de los maestros como tales y su organización dentro de la jerarquía, cada una de esas 7 divisiones pertenece a una energía específica, que es la energía de un rayo, que en ese tema no vamos a entrar porque es otro tema muy tremendo, pero que los maestros, si son 7 divisiones o 7 rayos, y dentro de ellas hay varios maestros, es decir, cada maestro tiene su ashram, y en su ashram hay una serie de discípulos que están en diversos grados de acercamiento al maestro y que están recibiendo un adiestramiento, una información especial. Esto se da en los planos internos. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de los planos internos? Pues se da mientras los discípulos están durmiendo, vamos a decirlo así, o parece que duermen. Entonces es un conocimiento que se da, pero que no es visible. Sin embargo, cuando tú hablas de las escuelas de misterios, que nosotros sabemos que hubo muchas escuelas a lo largo de toda la historia de la humanidad, ha habido estas escuelas desde muy antiguo. Nosotros recordamos cómo el maestro, el tibetano, habla del templo de Ibes, que fue desde los primeros tiempos de prácticamente de los atlantes, que fue hace millones de años. Desde siempre ha existido este conocimiento, por eso existe justamente la sabiduría de las edades, porque toda esta sabiduría se ha venido desarrollando porque los maestros siempre empezaron a veces muy rústicamente, muy rudimentariamente, la enseñanza a la humanidad, a esta humanidad infantil, pero que ya fue capaz de contar con una mente, ¿sí? Como decimos finalmente, ¿qué somos en la fraseología india? Se habla de que nosotros somos los hijos de la mente, es decir, somos los manasaputras, pero porque teníamos una mente, es decir, cuando este ego, estas mentes, estas almas se posicionaron vamos a decir, en los cántaros o en los continentes de cada uno de estos seres que parecían casi homínidos, y que en ese momento nos convertimos en seres humanos porque contamos con esa mente. Entonces, desde ese momento se empezaron a dar, siquiera un poco de manera muy incipiente, la iniciación a esos misterios divinos, que son los misterios del conocimiento y de la naturaleza de Dios. Y hemos oído hablar de estas escuelas en los planos externos, no sé, la escuela de misterios de Eleusis en Grecia, o los misterios de Mitra, o los últimos que hubo en Egipto, todo eso ya se perdió. Entonces, lo que viene a decir Maitreya, o el maestro en este caso, que Maitreya va a reposicionar o a restablecer estas escuelas de misterios, es decir, los misterios de la iniciación, de manera exterior, es decir, como ahora se va a otro tipo de escuelas, ahora se dará eso, y que tendrán en el curso de esta era de Acuario por los próximos 2000 años, como objetivo lograr que mucha gente pase, pues de personas que están cerca de la iniciación puedan obtener la primera iniciación, y aquellos que tienen una o dos, lograr la segunda o la tercera. Es decir, se espera un gran avance. Esta es otra de los propósitos de la presencia de Maitreya, ¿no, Adrián? Así es, el restablecer estas escuelas de los misterios, de los que se llaman los secretos, escuelas esotéricas, es una de sus tantas misiones, de las cuales se mencionan en este artículo. Y no sé, Diego, si te parece bien, le podemos dejar hasta ahí en este video
y continuar criticando sobre este artículo, El Hijo del Hombre, en un video posterior. Todavía se puede mencionar varias cosas. Podemos entrar en sus prioridades que se mencionan. Claro, ¿Verdad? pues a mí me gustaría, me parece bien, a mí me gustaría mencionar cuando menos algo como para saber de lo que el maestro está adelantándonos, de cuáles son los objetivos, al menos para mencionarlos sin pasar a tratar de comentarlos. Él menciona que otro de los motivos por los que el Cristo viene es para enseñar a los hombres a amar y amar nuevamente y para establecer la fraternidad del hombre una vez más sobre la tierra, ¿no? Ese es algo muy, muy, muy interesante. También dice para mantener la fe con el Padre y con el hombre, él acepta esta carga para anunciar la nueva era, para consolidar los tesoros del pasado, para inspirar las maravillas del futuro. En fin, hay alguna idea que me encanta, que es justamente para eliminar en la psique del ser, de la humanidad, eliminar la culpabilidad y el temor. No sé si te gustaría que lo dejemos para la otra o... Sí, yo creo que podemos Sí. platicar, sí, ¿verdad? Bueno, pues entonces Ah, am, quedamos pendientes. exactamente qué parte te gustaría hablar de, tú buscándolo en tu mensaje, Ajá, del amor. sí. Bueno, el tema del amor realmente sí es bastante, bastante amplio y creo que sí merecería que le demos, no sé, tal vez al inicio de la próxima plática, que puede ser en próximos días, cómo él viene a instaurar el amor en el mundo por primera vez, de una manera muy especial a través de su discípulo Jesús, porque antes de él pues estaba la dispensación, digamos, judía, donde todo se manejaba con un gran rigor, con castigos, la, 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 la manifestación de la ley causa-efecto se producía a través de la venganza, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, o como decía, ojo por ojo, Sí, ¿no? Y sí, diente sí, por ojo por diente, ojo. Ajá. que es oh, una manera de aplicar justicia muy humana y muy cruel. Entonces, él viene a cambiar todo eso. Creo que sí es mejor que lo continuemos en otro momento porque es un gran tema. Sí, es un tema que va a necesitar un poquito más de unos cuantos minutos para poder hablar de él. Estamos hablando de Maitreya, que es la encarnación del amor, así que ese tema se puede llevar un buen rato. Así que hasta ahí lo vamos a dejar el día de hoy. Am, Muchas gracias, ¿verdad? Por favor, no se les olvide ponerles el dedito que me gusta, el compartir este video. Les voy a dejar en la sección de los comentarios y la descripción todos los enlaces a donde pueden encontrar este artículo, El Hijo del Hombre. Am, También cómo pueden conseguir el libro de Benjamin Crane, La Misión de Maitreya número 3, donde pueden encontrar el artículo y el capítulo primero donde Benjamin Crane habla de este artículo. Y Tal nos vez, vemos. no, no, sí, que tal vez si se comunicándose dentro, no sé, hay una manera de comunicarse dentro de la página de Share en español, tal vez ahí pueda obtenerse incluso la propia revista, Adrián, ¿tú qué opinas? A la propia revista, sí. Te digo, voy a dejar el artículo donde se puede ver. Es una pequeña versión de una de las revistas donde está publicado esto y cómo se puede conseguir el libro si lo desean comprar, ¿verdad? Se puede comprar en línea. Am, y creo que es todo. ¿Algún otro comentario, Diego? O No, ya nada, nada. Ok, Nos perfecto, muchas despedimos. gracias y nos estamos viendo Gracias. pronto. Hasta la próxima. Hasta luego.